Buenos días con todos. Agradecer a Dios por permitirnos estar el día de hoy presentes aquí. Agradecerles a ustedes por darse el tiempo de asistir y agradecerle a la universidad también por prestarnos sus instalaciones y por llevar a cabo este taller. El grupo Ecoteam se encuentra encantado de poder realizar esta charla informativa y esperemos sea de su agrado. Bien, dicho todo esto, el grupo está conformado por la ingeniera Catherine Albina Gorta, la ingeniera Yanela Saldaña, la ingeniera Yesenia Flores, que por motivo de distancia el día de hoy no se encuentra presente, el ingeniero Andy Pulache y el ingeniero Jaime Sandoval, y por último mi persona, el ingeniero Dulber More. Bien, el tema del taller es tipos de contaminación de suelo. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación del suelo es una alteración o degradación que sufre el suelo debido a la presencia de una sustancia tóxica, producida directa o indirectamente por el hombre, bien, perjudicando al suelo tanto física como químicamente. Ahora, en este taller vamos a hablar de 6 tipos de contaminación. La contaminación por actividad pecuaria, contaminación por hidrocarburos, contaminación por residuos industriales, la contaminación por residuos sólidos, contaminación por plaguicidas y la contaminación por metales pesados. Bien, iniciaré la presentación con la contaminación por actividad pecuaria. Primero, definiremos algunos conceptos como qué es pecuaria y qué es suelo. Bien, pecuaria son aquellas actividades relacionadas con la ganadería. Si hablo de pecuaria, hablo de ganadería, que a su vez forman un factor esencial dentro de las actividades agropecuarias y dentro de las actividades primarias de la economía. ¿Qué es el suelo? El suelo es un cuerpo natural formado por una fase sólida en la que se encuentran los minerales y la materia orgánica, una fase líquida como el agua y una fase gaseosa que es el aire. Ahora, ¿cómo impacta la ganadería en el suelo? Es de conocerse que los ganaderos solo se importan por su ganado o por el pasto, pero cuando nos enfocamos en el suelo, dicha preocupación es relativamente nula. Por ende, he considerado 4 impactos negativos que causa la ganadería. 1. Provoca la pérdida de la materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? La materia orgánica es la parte superficial del suelo. Es una capa de 2 a más centímetros dependiendo de la cobertura vegetal. Es la parte orgánica que cumple un papel esencial facilitando la formación de agregados que son los terrones, permitiendo la penetración y la retención del agua, y asimismo ayuda a disminuir la erosión. Pero ¿cómo contribuye esta ganadería a la pérdida de la materia orgánica? Bien, debido al sobrepastoreo, puesto que estos animales devoran las plantas y disminuyen la cantidad de materia que puede caer al suelo. Segundo, debido a las heces de los animales, puesto que están compuestos en su gran mayoría por amoníaco, el cual altera los compuestos nutritivos del suelo. Segundo, la ganadería causa la degradación del suelo. ¿Qué es la degradación del suelo? La degradación del suelo es un cambio en la salud de dicho suelo, ¿no? Causando así, causando que éste se vea afectado. Pero, ¿cómo afecta? ¿Qué relación tiene la ganadería con la degradación del suelo? Debido, como ya lo había mencionado, al sobrepastoreo, que reduce la cantidad de plantas de un dicho lugar y que éste ve al suelo propenso a sufrir erosión. Erosiones como la causada por el agua, que es una erosión hídrica, y causada por el aire, que es una erosión eólica. Como tercer impacto negativo, la ganadería causa la destrucción de la vegetación. Disminuye temporal o permanentemente una cobertura vegetal. ¿Cómo? Bien, aquí influye tanto el ganado como el ganadero. El ganado, puesto que debido al sobrepastoreo, las plantas las devoran, causando su muerte, y el ganadero, para poder así encontrar lugares donde pastorear sus animales, causan la tala intensiva de bosques para así alimentar a sus miles y miles de cabezas de ganado. Por último, la ganadería causa la compactación del suelo. ¿Qué es la compactación del suelo? Es la reducción de una determinada masa de suelo por fuerzas externas que actúan sobre él.
En este caso, debido a que los animales pisotean el suelo, causando que éste se endurezca, que las plantas no puedan profundizar sus raíces, que el agua no pueda entrar, que los poros se cierren y a un determinado tiempo estas especies mueran. Bien, claro está que estos impactos se ven influenciados por ciertos factores tales como el tipo de clima, pues no es lo mismo la ganadería desarrollada aquí en la costa que en la selva, pues el clima es muy diferente. También a las propiedades del suelo, a la comunidad microbiana que compone el suelo y al tipo de manejo de pastoreo. Como ya lo había mencionado, un mal manejo de pastoreos de los animales provoca la degradación, la compactación y la pérdida de materia orgánica. Ahora, como ingeniero ambiental y ciudadano he considerado ciertas alternativas de solución ante este problema. Primero, desincentivar a la población para que puedan producir ganado. ¿Por qué? Como ya le había mencionado, debido a la gran contaminación que se genera, es más, tal es su grado de contaminación que contamina mucho más que actividades relacionadas al sector transporte. Otra alternativa es mejorar nuestra dieta alimenticia diaria. ¿Cómo así? Consumiendo cereales, más vegetales y así reducir nuestro consumo de estos alimentos provenientes de la actividad pecuaria. Tercero, desarrollar un tipo de pastoreo sostenible. Un pastoreo sostenible como el pastoreo rotacional regenerativo, el cual permite que en un lugar se pastoreen los animales y en el otro las plantas vuelvan a revestirse. Por último, y la considero mucho más importante, que es realizar charlas informativas hacia parte de la población dedicada a esta actividad, puesto que el desconocimiento es nuestro gran enemigo, y así explicarles que la actividad que realizan causa gran contaminación. Eso sería todo de mi parte, y el siguiente punto a tratar es contaminación por residuos industriales, a cargo de la señorita Catherine Albina. Buenos días con todos, soy la ingeniera Catherine Albina Gorta. Continuando con la presentación, yo les voy a hablar acerca de otro tipo de contaminación de suelos que también es importante. Y estoy hablando de la contaminación por residuos industriales. Bien, antes de continuar, vamos a preguntarnos, ¿qué son los residuos industriales? Los residuos industriales, como su mismo nombre lo dice, son aquellos residuos que provienen de los procesos de fabricación, de transformación, de mantenimiento y que son generados por las industrias. Entonces, en pocas palabras, los residuos industriales son aquellos residuos que generan las fábricas, las industrias. Bien, como sabemos el concepto, vamos a pasar al tema. La contaminación por residuos industriales. La actividad industrial es una de las actividades que más contamina el suelo. ¿Por qué? Porque al liberar sus contaminantes a la atmósfera, al suelo, al agua, afectan de una forma directa o indirectamente al suelo. Por ejemplo, en la atmósfera, cuando son liberados sus contaminantes al aire, afectan directamente al suelo a través de la lluvia ácida. Por otra parte, las antiguas áreas de las industrias pueden estar contaminadas por el almacenamiento incorrecto de los químicos o por desechar los residuos directamente en el suelo. Y también el agua, que es utilizada junto con otros fluidos para el enfriamiento de las plantas térmicas y otros procesos industriales, que finalmente son desechadas al mar, a los océanos y que afectan pues la vida acuática. Ahora vamos a tocar dos puntos que son los principales potenciales fuentes de contaminación de suelo por parte de las industrias. Tenemos en primer lugar el vertido de los residuos sin un control adecuado. Esto se refiere a las aguas residuales no tratadas, que son eliminadas por las industrias, por los municipios, por las actividades ganaderas, y que contienen contaminantes químicos que finalmente logran contaminar el suelo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Y como segundo punto tenemos las fugas de los depósitos y tuberías enterradas. Esto se refiere a los pequeños depósitos que hacen las industrias, las entierran y en muchos casos hay fugas. Cuando se producen estas fugas, durante un largo periodo de tiempo, pueden liberar gran cantidad de producto, lo cual contamina el subsuelo y las aguas subterráneas. Ahora, he mencionado la palabra subterráneas, aguas subterráneas 2 veces. ¿A qué me refiero con esto? Las aguas subterráneas son aquellas que pasan por debajo de nosotros, ¿verdad? Por el subsuelo. Una parte de ellas va al mar, a los lagos, a los ríos, y otra parte se queda en un pozo que es utilizada por las empresas de agua para que nos dé la potabilización, ¿no? Para poder llegar hasta nuestras casas el agua. ¿Qué pasa si se contamina esa agua de esos pozos?
Por ejemplo, como les expliqué, se infiltran los lixiviados, los contaminantes en el suelo, llegan hasta esa agua llega hasta los pozos y en muchos casos las empresas se les hace un poco difícil visualizar este tipo de contaminantes químicos y pasan directamente a nuestros caños. Es por eso que muchas veces sé que la mayoría de nosotros hemos dicho que nos hemos enfermado del estómago por tomar agua de caño, o nuestros papás nos dicen hierve el agua antes de tomar agua del caño, porque tiene bastantes contaminantes que muchas veces ni las propias empresas lo ven. Ahora, para finalizar en esta parte, vamos a mostrarle una noticia que sucedió en la ciudad de Piura del 2019. ¿Qué pasó aquí? Bien, en el distrito de La Huaca, en la provincia de Paita, ocurrió este vertimiento, como se puede ver en las imágenes, de un color negro oscuro que emanaba olores desagradables. ¿Qué pasaba aquí? Bien, estos vertidos venían de la empresa privada Agroaurora SAC, que es encargada del cultivo y de la industrialización de caña de azúcar. Se señaló que estos vertidos contenían las cenizas de la brosa de la caña y la población señaló que no solo en ese momento había sucedido ese vertido, sino semanas atrás, que ya presentaba olores y que se desvió por una quebrada cercana que tuvieron que clausurar. Y ahora se desvía cerca del centro poblado, donde estaba generando enfermedades, plagas y mucha incomodidad a la gente, aparte de la contaminación, gran contaminación de suelo, como se puede ver ahí. Por mi parte eso es todo, ahora los dejo con la ingeniera Yanela. Buenos días con todos, me presento, soy la ingeniera Yanela Lely Saldaña Guamán y les voy a hablar acerca de contaminación por residuos sólidos. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes los residuos sólidos? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, si no hay respuestas, ¿qué son los residuos sólidos? Muchas veces los conocemos a los residuos sólidos como basura, ¿no? Pero quiero decirles que esto es muy diferente, o sea, es diferente, ¿por qué? Porque los residuos sólidos los podemos hacer separación, ¿no? Como por ejemplo, tenemos los residuos orgánicos y los residuos no orgánicos. En los residuos orgánicos podemos encontrar todo lo que son restos vegetales, ¿no? Por ejemplo, cáscaras de frutas, restos de animales, y mientras en los residuos no orgánicos, aquí encontramos todo lo que son plásticos, ¿no? Como por ejemplo, las botellas, también los vasos, ¿no? Todo lo que es latas. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores ambientales impactados por el mal manejo de los residuos sólidos? Entre ellos tenemos tres, ¿no? Que son el recurso hídrico, el recurso atmosférico y el recurso suelo. En el recurso hídrico, ¿no? Se ve todo lo que son ríos, lagos, lagunas. También se ve todo lo que son las aguas subterráneas, que son los lagos, y también tenemos las fuentes, no todas las fuentes de agua, ¿no? Todo lo que es agua. ¿Cómo se contamina el recurso hídrico, ¿no? Se contamina mediante, o sea, nosotros podemos contaminarlo muchas veces porque desechamos nuestros residuos al agua, ¿no? Hay personas que no tenemos conciencia y vamos y vemos un río, ¿no? Voy a echar mis residuos ahí y así es como contaminamos el agua. Y el agua subterránea se puede contaminar, por ejemplo, a través de la lluvia, ¿no? Todos los contaminantes, ¿no? Se disuelven y se impactan en el suelo, entonces es así como se contamina el agua subterránea. Tenemos también el recurso atmosférico. Bien, ¿cómo se contamina el recurso atmosférico? ¿No? Mediante la quema de basura, por ejemplo, ¿no? Cuando quemamos basura estamos contaminando el aire, ¿no? Esto que trae como consecuencia, trae enfermedades, ¿no? A nuestra salud. Y también esto, al estar la basura acumulada, genera malos olores y genera gases, y también trae como consecuencia impactos ambientales y de efecto invernadero. Y por último, el recurso suelo, ¿no? Que es el recurso que se ve más directamente afectado, ¿no? Porque este recurso es muy importante, ¿no? Porque si nosotros contaminamos el suelo,
Aquí se va a producir lo que es la degradación, las plantas no van a dar bien. ¿Qué va a pasar? También van a haber diversas plagas, ¿no? Que van a aumentar. Se va a dar la proliferación de roedores, por ejemplo, insectos. También, por ejemplo, las cucarachas, ¿no? Los zancudos. Y bueno, un claro ejemplo es el río de contaminación, es el río Ñácara de Chulucana, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Este río se ve muy contaminado por la acumulación de basura que hay en este lugar, ¿no? Muchos de los pobladores van y desechan sus residuos en este lugar, generando gran contaminación, ¿no? al suelo. Entonces, ¿cómo podemos reducir la contaminación del suelo por residuos sólidos? Una de las alternativas es las 3 R, ¿no? Que es reducir, reciclar y reutilizar. En reducir, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, ¿no? Ahí nos dan bolsas, ¿no? Para llevar nuestros productos a casa. ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación por bolsas, ¿no? Porque si nos dan bolsas, cada vez que vamos, se van a aumentar cada vez más y esto va a hacer que contaminemos más. Entonces, lo que podemos hacer es llevar nuestra propia bolsa, ¿no? Y ahí estaríamos disminuyendo, ¿no? Y mucho más si es una bolsa de tela, por ejemplo. Reciclar, como antes mencionaba, ¿no? Los residuos sólidos orgánicos de los residuos sólidos no orgánicos. En los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Pues separar todo lo que es, por ejemplo, cáscaras de la manzana, ¿no? La mandarina, también tenemos la naranja, ¿no? El plátano, y en los residuos no orgánicos separamos, ¿no? Todo lo que son botellas, latas, ¿no? Y cómo podemos hacer para acá reducir también. Le vamos a dar un segundo uso a las cosas y reutilizar. Aquí ¿cómo podemos reutilizar, no? Como podemos ver acá en la imagen, por ejemplo, las botellas, le podemos dar un segundo uso convirtiéndolas en maceteros. Podemos sembrar hortalizas, también en los envases, ¿no? Por ejemplo, de mermelada, no desecharlos, sino que podemos darle un segundo uso guardando ahí por ejemplo, semillas, ¿no? Y bueno, recuerden que el manejo de residuos sólidos es responsabilidad de todos. Gracias, doy pase al ingeniero Andy. Bien, buenas tardes con todos. Yo soy el ingeniero Andy Pulache Puescas y voy a hablarles un poco sobre lo que es contaminación por plaguicidas. Bien, pues primero definamos qué es un plaguicida. Un plaguicida es una sustancia compleja que tiene origen químico. Es muy utilizado en la agricultura, pero también lo podemos encontrar en nuestras casas, por ejemplo, en los insecticidas, matamoscas, o para eliminar los roedores. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las vías de ingreso de los plaguicidas al suelo. Como pueden observar ahí en la PPT, son 5 vías de ingreso que tienen los plaguicidas al suelo. La primera es por arrastre de restos suspendidos en la atmósfera. Aquí en Perú no es muy común, pero en otros países europeos, para esparcir este plaguicida en grandes áreas de cultivo, se utilizan aviones. Entonces, ahí parte de esas partículas quedan suspendidas y por acción del viento son arrastradas a zonas que pueden estar muy alejadas del área donde se aplicó inicialmente. Otra forma es también que algunos plaguicidas pueden evaporarse, por así decirlo, en zonas cálidas y nuevamente convertirse en estado líquido en zonas más frías. Es así que los plaguicidas pueden llegar hasta los polos. Tenemos también la aplicación directa al suelo. Hay plaguicidas que para que hagan efecto, por ejemplo, los herbicidas, tienen que aplicarse directamente al suelo. Entonces, esa sería nuestra segunda vía de ingreso del plaguicida al suelo. Tenemos también arrastre por lluvias o viento. Esto está relacionado con la primera, y es que cuando nosotros aplicamos plaguicida a una planta, a veces se puede llegar al suelo por acción de la lluvia. Al caer lluvia sobre la planta, prácticamente lava la planta del plaguicida y esto termina cayendo al suelo.
Otra es por acción del viento, que como ya lo expliqué antes, parte de las partículas quedan suspendidas en la atmósfera y el viento las arrastra hacia zonas más lejanas. También tenemos residuos del cultivo, es otra vía de ingreso. Cuando nosotros aplicamos plaguicida a un cultivo, este cultivo puede adherir este plaguicida a su estructura, puede incorporarlo a sus tejidos. Y la quinta es la aplicación por biomasa aérea, que está relacionada también con la primera. Ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias del uso desmedido de plaguicidas. Tenemos muchas consecuencias, entre las que más consideré importante poner, tenemos la contaminación de los ecosistemas. Cuando nosotros aplicamos plaguicidas a un ecosistema, estos plaguicidas pueden perdurar durante muchos años. Y hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en áreas de cultivo donde ya no se ha aplicado plaguicidas durante 25 años, estos todavía siguen presentes ahí, hay resto de estos plaguicidas. Tenemos pérdida de la fertilidad de los suelos. Esto está relacionado con los microorganismos que están en el suelo, ya que los plaguicidas, al entrar en contacto con el suelo y con los microorganismos, los van eliminando y se pierde parte de la fauna microbiana dentro del suelo. Y los microbios son una parte esencial del suelo porque regulan ciertos procesos del suelo, cierta dinámica de los suelos. Producción de alimentos con residuos tóxicos. Esto está relacionado con lo anterior que expliqué. Algunas plantas son capaces de incorporar los plaguicidas a su estructura. Eso incluye también los frutos. Entonces, por eso es que tenemos producción de alimentos con residuos tóxicos. Tenemos eliminación de especies silvestres. Y es que, como lo expliqué antes, los plaguicidas pueden ir muy lejos de la zona en la que fueron aplicadas inicialmente. Es así que puede afectar ecosistemas que están muy lejanos a las áreas de cultivo. Tenemos disminución de la diversidad genética. De la misma forma, como lo apliqué ahorita, los plaguicidas van, digamos, eliminando especies que no son las que nosotros deseamos eliminar, ya que un plaguicida no ataca a una especie en concreto, sino a un grupo de especies y puede terminar eliminando a otras especies que son benéficas para nuestro cultivo. Aparición de nuevas plagas y enfermedades. Como elimina el plaguicida algunas especies benéficas, insectos que nos ayudan a lidiar con ciertas plagas, al no tener depredadores naturales, esas plagas vuelven a los cultivos y es más, aumentan en su número. Tenemos también afectación a la salud por las personas expuestas. Comúnmente, aquí en Perú, las personas que se dedican a la agricultura, a la hora de aplicar un plaguicida, no usan ningún tipo de protección, ya sea mascarilla, lentes o algún traje. Entonces, estos plaguicidas se incorporan a su estructura, pueden entrar por la vía cutánea o por la vía aeróbica de la nariz, e incorporarse, llegar a sus pulmones e incorporarse a su cuerpo. Este plaguicida se va bioacumulando en su cuerpo y termina intoxicado por ese contaminante. Tenemos también resistencia genética de organismos perjudiciales. Esto se debe a que cuando nosotros aplicamos plaguicidas, los animales que van quedando, los insectos que van quedando, son los que presentan mayor resistencia a este tipo de plaguicidas. Entonces, digamos que van mutando, así como el COVID, igual, van mejorando su adaptación al químico. Y así es como termina perjudicando más al cultivo. Esas son algunas de las consecuencias del uso desmedido de plaguicidas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los plaguicidas no son del todo malos porque sin ellos se dice que 1/3 de la producción que se da en el sector agrícola no fuera posible, ya que las plagas habrían acabado con los cultivos. Sin embargo, el problema viene cuando se da el uso desmedido de plaguicidas, es decir, se echa demasiado o se aplican plaguicidas que no son adecuados para ese cultivo o para esa plaga. Bien, a continuación le doy paso a mi compañero Jaime. Bueno, buenos días con todos, soy el ingeniero Jaime Sandoval y hoy le presentaré un poco sobre la contaminación de suelos por metales pesados. Bueno, el suelo es un recurso natural no renovable en una escala de tiempo humano. Tenemos, por tanto, el deber de mantenerlo y conservarlo para presentes y futuras generaciones. Esto implica la necesidad de adaptarlo a diferentes usos, tanto para la agricultura, para bosques, para suelo urbano, para industrias, etc. Pero siempre tendiendo hacia una sostenibilidad de dicho recurso natural de una manera ordenada y controlada.
Uno de los contaminantes importantes en el suelo son los metales pesados, los cuales pueden entrar en él en forma natural o por una acción antrópica. La acción de los metales pesados sobre el suelo y por tanto el nivel de peligrosidad de ese tipo de contaminantes dependerá de las condiciones del suelo, de pH, contenido en carbonatos y materia orgánica, y del propio metal. En función de esas condiciones, se podrán dar procesos de absorción, desorción, los cuales influirán sobre la biodisponibilidad de dicho metal. Esta mencionada biodisponibilidad, es la que marca peligrosidad de la contaminación metálica en los suelos, la cual puede producirse de forma directa y de forma indirecta. De forma indirecta se da cuando es el efecto del metal o metales sobre la actividad microbiana en el suelo. Y de forma indirecta es cuando se da afectando a las plantas que crecen en dicho lugar. Otro de los efectos colaterales que puede causar este tipo de contaminantes es la posible lixiviación de algún metal afectando las aguas subterráneas. Los metales pesados son elementos químicos presentes en todo tipo de suelo. Aproximadamente un 10% se encuentra en estado nativo, pertenecientes a materiales de algunos suelos. Más del 90% llegan al suelo por deposiciones atmosféricas, sean secas y húmedas, y por algunas prácticas agronómicas. Estos contaminantes pueden alcanzar niveles de concentración que provocan efectos negativos en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, como reducción de materia orgánica, disminución de nutrientes, variación del pH, ocasionando suelos ácidos y amplias fluctuaciones en la temperatura. Los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir 4 diferentes vías. La primera, pueden quedar retenidos en el suelo, ya sean disueltos en la solución del suelo o bien fijados por procesos de desorción, complejación y precipitación. También pueden ser absorbidos por plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas. También pueden pasar a la atmósfera y pueden movilizarse sobre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Las excesivas concentraciones de metales pesados en el suelo podrían impactar en la calidad de alimentos, en la seguridad de la producción de los cultivos y en la salud del medio ambiente, ya que estos se mueven a través de la cadena alimenticia vía consumo de plantas por animales y estos a su vez por humanos, por lo que es necesario reducir sus niveles de contaminación, minimizar los elevados costos de restauración de suelos y cuerpos de aguas contaminados, lo que representa un enorme reto para la humanidad, ya que la contaminación de suelos es un problema global. Existen varios métodos para la disminución de este tipo de contaminantes. Uno de los más conocidos y aplicados, es el proceso de fitorremediación. Este es un proceso de descontaminación que involucra el empleo de plantas para remover, estabilizar o degradar contaminantes. Un ejemplo claro de una planta fitorremediadora, en este caso para remover metales pesados del suelo, es el girasol. El girasol es una planta conocida, es una planta que se conoce como hiperacumuladora de metales pesados, tanto como arsénico, cadmio, plomo y zinc. Bueno, le daré el pase a mi siguiente compañera, que es Yesenia Flores. Por motivo de distancia no ha podido presentarse el día de hoy, pero ha preparado un video para ustedes y espero que sea de su agrado. Buenos días a todos, soy la ingeniera Yesenia Flores de la consulta de Cotín. En esta ocasión les voy a explicar un poco acerca de la contaminación por hidrocarburos. A continuación, una breve definición. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente lo que es el carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Importancia. Los hidrocarburos son sustancias inflamables y de amplia capacidad de transformación industrial,
por lo que constituye la base de la extracción minera mundial, que permite el desarrollo de materiales complejos y energías carbónicas, eléctricas, iluminación, entre otras aplicaciones. También es una fuente de intoxicación considerable para la salud. Además de su aprovechamiento energético, los hidrocarburos son una materia prima de primer orden para producir elementos de gran valor y de uso cotidiano como plástico, ropa, medicamentos, algunos ejemplos de hidrocarburos tenemos el metano, que es un gas muy reducido, inflamable, presente en la atmósfera. Tenemos el etano, que es un gas inflamable, que constituye el gas natural. Tenemos el butano, que es un gas incoloro estable, utilizado como combustible. Tenemos el propano, que es un gas incoloro, inodoro, dotado de alta explosividad y propiedades aromatizantes. Luego tenemos el benceno, que es un líquido incoloro de aroma dulce, inflamable y además es cancerígeno. Se emplea en la fabricación de gomas, detergentes, medicamentos, pesticidas, plásticos, resinas y en la refinación del petróleo. También tenemos el hexano, que es empleado como disolvente de algunas pinturas y adhesivos, así como la obtención del aceite de lujo. Su utilización está restringida en lo que es tóxico o adictivo. También tenemos el etileno, que es el compuesto orgánico más empleado del mundo entero. Es a la vez una hormona natural de la planta y un compuesto material necesario para la fabricación del plástico. Tenemos el acetileno, que es un gas incoloro que produce una llama capaz de alcanzar los templados centígrados. Es empleado como fuente de iluminación. Tenemos el telón, que es cristalino, blanco y coloro. Se emplea en la obtención de resinas, nylon y como desinfectante. Tenemos el queroseno, que está compuesto por una mezcla de hidrocarburos, en un líquido transparente, es insoluble el agua, usado con fines de iluminación y de limpieza de superficies, también como pesticida y lubricante del motor. Tenemos a la gasolina, que se obtiene del petróleo mediante la destilación. Tenemos el petróleo, que es la más importante mezcla de hidrocarburos conocida como hidrocarburos industriales. A continuación, la contaminación por hidrocarburos que abarca tres lugares, que son el suelo, agua y aire. En el suelo, la contaminación de los suelos por hidrocarburos tiene muchas propiedades hidrológicas, físicas y químicas del suelo. El crecimiento de la vegetación sobre áreas contaminadas puede ser impedido o retardado dependiendo de los cambios que tienen las propiedades del suelo. Contaminación en el agua. Este tipo de contaminación produce un cambio en las características organoléctricas del agua que induce al rechazo de los consumidores y su gestión representa un riesgo para la salud. Asimismo, el ecosistema sufre afectaciones debidas al impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes componentes. En cuanto a la bibliografía de grupos de hidrocarburos de mayor importancia en relación a la contaminación atmosférica, son los hidrocarburos aromáticos y los oxigenados. En este grupo cabe destacar que son el benceno, hidrocarburos y los hidrocarburos policíclicos aromáticos. A continuación, algunas técnicas de contaminación con hidrocarburos. Tenemos a la biodegradación, que es un proceso mediante el cual los microorganismos reducen los compuestos químicos a unos más simples. Tenemos barreras verticales, mediante la colocación de barreras de muros de pantalla con excavación de zanjas profundas de hasta unos 100 metros, que se rellenan con materiales aislantes. Tenemos a las barreras horizontales, que se hacen mediante la excavación de zanjas. La barrera del suelo seco, que es una técnica de contaminación de terreno que permite limitar la capacidad natural de reducción de sustancias contaminantes líquidas. Tenemos el sellado superficial, que se aplica a suelos corrosivos o degradados, inyectando in situ materiales especificantes en forma de luchadas hasta una determinada profundidad. Tenemos lo que son también las barreras hidráulicas, que deben evitar la expresión de la contaminación del suelo, extrayendo el agua subterránea mediante pozos. Tenemos la expresión del aire. También tenemos la extracción del agua, que se aplica a acuíferos afectados por la contaminación mediante la extracción del agua del suelo y del subsuelo. Muchas gracias por su atención, espero hayan aprendido algo nuevo. Con esto concluimos la presentación y queremos agradecerles por haber asistido a esta reunión. Y bien, como conclusiones, pues hemos visto que hay diferentes tipos de contaminación del suelo y es por ello que la importancia de saber manejar nuestros residuos sólidos y saber aplicar plaguicidas, cuidar de los suelos de la contaminación de hidrocarburos y etc.
El objetivo de esta presentación ha sido transmitir algunos de nuestros conocimientos a ustedes y espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y que lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Ya saben, para residuos sólidos, reciclar o clasificar nuestra basura en plásticos orgánicos, posteriormente manejarlos correctamente. Ya, con eso concluimos. Este pequeño aparatito se puede correr con el teléfono, por favor, de
Va a perder propiedad.